Buenos días, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Hoy vamos a presentar nuestro estudio. Va a ser un poquito largo, así que le pido que si va usted a escuchar este audio, se siente, medite, le vaya poniendo pausa de acuerdo a cómo vaya o su habilidad referente a estudiar la escritura. Hoy es 6 de mayo del 2020 y vamos a tratar el tema de bautismo en agua. Amén. Le pido que tome su Biblia, su libreta y vamos a dar inicio. Amén. Bueno, el tema es bautismo en agua. La primera pregunta que nos debemos hacer, ¿qué significa bautismo en agua? Bueno, empezaremos con la palabra bautismo, que proviene de la palabra bautizar. Su definición viene siendo baptizo en el original, la palabra griega, baptizo, y significa sumergir, empapar, mojar por completo. Eso es lo que significa la palabra baptizo. Entonces, si hablamos de bautizar en agua, quiere decir que la persona que se bautice tendrá que sumergirse totalmente en agua, porque hablamos de bautismo en agua. Entonces, sumergirse totalmente en agua, empaparse totalmente en agua o mojarse totalmente en agua. La iglesia evangélica, hermano, no cree en el bautismo por aspersión. ¿Cuál es el bautismo por aspersión? Aquel en que se rocea agua o solamente se le vierte agua en cierta parte del cuerpo. Puede ser X parte. Muchas religiones practican también el bautismo, pero de alguna otra manera la iglesia evangélica no lo promueve ni lo estimula porque transgrede la palabra de Dios, o más bien transgrede la misma palabra, o viola, como usted le quiera llamar, transgrede o viola. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la iglesia evangélica no lo promueve, no lo hace, no lo estimula? Primera, eh, transgrede la etimología de la palabra, porque la palabra dice que debe ser sumergido, empapar o mojar por completo. Segunda, porque transgrede el ejemplo de Jesús, que Jesús nos dio. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos dio? Bueno, la Biblia dice que él fue al Jordán para ser bautizado por Juan y fue al río Jordán, lo cual se metió al río y se empapó, se sumergió, se mojó totalmente, en el caso del ejemplo que nos dio Jesús. La tercera es porque transgrede la práctica de la iglesia primitiva. Recordemos ahí en Hechos 2 cuando los discípulos bautizaron a todos aquellos que se convirtieron. Bueno, a las afueras de Jerusalén hay una gran cantidad de bautisterios, los cuales sirvieron para bautizar a aquellas personas. Entonces, estas personas fueron bautizadas por inmersión. La cuarta transgresión es a la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios nos está diciendo que la palabra bautismo significa sumergir o empaparse o mojarse por completo. Entonces, la iglesia evangélica promueve el bautismo, pero por inmersión, no por aspersión. Amén. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que tener bien en claro que lo que significa la palabra bautizo para poder saber específicamente qué es lo que vamos a practicar cuando la persona quiera bautizarse. Bueno, vamos a ver un mandato que Jesús dio, que se conoce como la Gran Comisión, ahí en Mateo 28, verso 18 al 20, y dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, en uso de la autoridad que se le ha otorgado en el cielo y en la tierra, observe bien que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene esa potestad. Entonces él dijo, en el verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aclaremos algo aquí, que aquí hay tres implicaciones que Jesús pide.
La primera es que vayan, por tanto id, que vayan. La segunda es que hagan discípulos a todas, que hagan discípulos y que esos discípulos se bauticen con una clara perspectiva de lo que es de lo que el bautismo implica. Amén. Entonces, y luego dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí hay tres cosas que un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero seguidor de Jesús, tiene que cumplir. Primera, el que ya está en la capacidad de ir y hacer discípulos, es decir, compartiéndoles el Evangelio de manera que esa persona acepte a Cristo y pueda convertirse en un seguidor de Cristo. Eso es ser discípulos. Y la segunda es apoyándolos a que ellos se bauticen, ¿verdad? A través de cómo la persona vaya entendiendo el Evangelio, la persona debe de sentir ese deseo ferviente de cumplir con lo establecido por Cristo, bautizándole, y ahí dicen las pautas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la tercera es enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿sí? Que os han mandado. Bueno, he aquí, y termina diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay ciertas ideas erróneas con referente a la concepción que se centra o gira alrededor del pasaje eh, paralelo de Marcos. ¿Cómo dice el pasaje paralelos en el cual Marcos describe? Recordemos que Marcos no fue discípulo de Jesús, o bueno, no estuvo como discípulo de Jesús, un discípulo presencial. Fue discípulo de Pedro, y a su vez Marcos escribe de las memorias de Pedro, de lo que Pedro le estaba contando, y así comparte. Eso no le quita que fuera inspirado por Dios. En Marcos 16, 15 al 16 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hasta aquí, hermano, este es el mismo pasaje, o las mismas palabras, vamos a llamarlo así, el mismo momento, el mismo suceso que que Mateo menciona ahí en Mateo capítulo 28. Hasta este momento todo está bien. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Está perfecto. Pero en el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A menudo los cristianos damos por sentado que que la persona tiene que ser bautizada para que pueda ser salva, a la luz de este pasaje del verso 16. Eh, de alguna u otra manera, estamos diciendo que la persona que no se bautiza no es salva. Y por lógico, estamos dando por implícito o implícitamente decimos que la salvación depende de que la persona decida o no bautizarse. Eso es una idea totalmente errada, hermano. No es lo que el pasaje quiere decir. Primeramente tenemos que determinar que la salvación es del Señor, y tenemos como el Salmo 3.8, donde dice que la salvación es de Jehová, Salmo 37.9, pero la salvación de los justos es de Jehová, Jonás 2.9, la salvación es de Jehová. Entonces tenemos mucho, esto nomás es por mencionarle algunos. La Biblia menciona mucho sobre que la salvación específicamente depende de Dios, o la salvación es del Señor. Entonces, veamos Efesios 2, 8 al 10, mientras lo busca. eh, Tenemos que tener en cuenta que el hombre en ninguna manera tiene participación de la salvación. ¿En qué sentido lo digo? Es decir, el hombre no puede contribuir en nada para que él pueda ser salvo, ni siquiera por obediencia. Y lo vamos a ver en este pasaje de Efesios 2.8. Dice, porque por gracia sois salvos. Primero, veamos que es por gracia. Sois salvos. Dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es decir, ni la gracia ni la fe es de vosotros. Y aclara, dice, pues es don de Dios. Es un regalo
que Dios le plació darnos, un regalo inmerecido. En el verso 9 dice, no por obras, es decir, no por lo que yo haga, no por lo que yo contribuya, no por lo que yo me comporte, no por lo que yo pueda hacer. Y dice, para que nadie se gloríe. Otras versiones dicen, para que nadie se jacte. Eh, yo le he preguntado a algunos cristianos de repente y le digo, hermano, ¿usted es salvo? Sí, claro, pues por eso soy cristiano. No, 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 está mal la persona. Yo soy salvo por la gracia de Dios, no por lo que yo hago. Y dice en el verso 10, porque somos hechura suya, observe, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que tener en claro que si algo bueno puede hacer un cristiano, incluso el bautismo o cualquier cosa que haga, después de haber tenido un verdadero arrepentimiento, es algo que Dios ya había hecho, es algo que Dios ya había predispuesto, es algo que Dios ya había planeado y simplemente al venir a Cristo nosotros nos amoldamos a eso que Dios ya había planeado. Amén. Entonces dice que son obras fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, es decir, las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que también definir algo. Si alguien no obedece al Espíritu Santo, esto quiere decir que el mismo Espíritu Santo no ha hecho la obra en él. Si, repito, si alguien no obedece el estímulo a bautizarse, entonces es desobediente. Porque la obra del Espíritu Santo en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado y de juicio, de justicia y de juicio. Entonces, si el Espíritu Santo todavía no está convenciendo a la persona, pues simplemente el Espíritu Santo no ha hecho la obra en él todavía. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿qué requisitos hay para ser bautizado? En Marcos 16:16, como lo mirábamos, nos ofrece realmente, eso es lo que realmente nos ofrece, un requisito para ser bautizado. Ojo, Marcos 16:16 nos ofrece realmente eso, un requisito para ser bautizado, pero no para la salvación. El problema con este pasaje es que muchas personas creen que el requisito para la salvación es ser bautizado. No, no, no. El requisito para ser bautizado, ¿sí? El requisito para ser bautizado dice el que creyere y fuere bautizado. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser bautizado? El que creyere, tiene que creer. Dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué lo vemos? Porque en la segunda parte de este versículo dice, mas el que no creyere será condenado. El requisito teológicamente hablando es creer, no saber. No es lo mismo creer que saber. Mucha gente sabe, pero no cree. Porque la palabra creer en la Biblia es estar seguro, tener convicciones firmes, con el fin de estar bajo el gobierno de Jesucristo y de hacer de la Escritura un estilo de vida. Doctrinalmente las congregaciones han establecido unas condiciones adicionales como manifestación de una buena conciencia, como nos los indica el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Y también como testimonio de una nueva vida. Mire, hay 6 cosas que nosotros tenemos que tener como requisito doctrinalmente. Primera, haberle entregado la vida a Cristo. Es decir, nadie se puede bautizar si antes no ha decidido entregarle su vida a Cristo. Esto implica deseos de aplicar la Biblia en su vida diaria, dejarse regir por ella. El segundo requisito es estar en plena comunión en oración. ¿A qué me refiero con la palabra en plena comunión? Esto no quiere decir que sea una persona
de mucha oración como tal. No, no, no. No es de tanto tiempo de oración, sino más bien la pasión que siente por la oración. Muchas personas que se bautizan, desgraciadamente, miembros de la iglesia ya bautizados, no oran. Simplemente no oran. Entonces, fue un error haberlos bautizado. Si una persona no tiene el deseo de orar, de ayunar y de leer, fue un error haberlos bautizado, hermano. Porque es señas de que sus hábitos y costumbres y sus deseos no están rendidos a Cristo. Tercero, tener una actitud perdonadora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hacia quién? Primero que nada, hacia las personas. La persona que fue perdonada realmente en su conversión desea perdonar a todas las personas. Y a lo mejor pudieran decir, ay hermano, es que uno sabe cuánto me ofendió, cuánto me dolió. No, yo no lo sé, pero sí sé cuánto me perdonó Dios. Y esa gratitud que yo tengo porque me perdonó, esa misma gratitud yo debo tener para perdonar. La Biblia le dice así, dad de gracia lo que por gracia has recibido. Si tú recibiste perdón, lo mínimo que puedes hacer es dar el perdón, porque la escritura, el mismo Padre nuestro que muchas personas recitan sin conciencia, dice, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o nuestras deudas, dicen algunas versiones. ¿Cómo puedes tú pedir perdón si tú mismo no quieres perdonar? La cuarta es ser casado. ¿Qué quiere decir ser casado? No es vivir con una persona, no, no, no. Ser casado realmente es no vivir en unión libre. La persona que tiene un cónyuge, que tiene una persona viviendo consigo, tiene que estar casado civilmente. Aquí hay una disputa entre muchas personas que dicen, bueno, es que el verdadero casamiento es ante la iglesia. Y se casan únicamente ante la iglesia y no se casan por lo civil. Están en un error y están violando la palabra de Dios, la están quebrantando la palabra de Dios. La institución del matrimonio es una especie de protección ante el registro civil. Entonces, el matrimonio tiene que ejercerse y Romanos 13 nos indica que debemos de sujetarnos a las autoridades. Entonces, el, el matrimonio bíblicamente establecido debe de comparecer ante las autoridades para casarse. Así de sencillo, no hay más vuelta, no hay mucho que discutir y es comprobable con la escritura. Amén. El 5 es no tener lazos emocionales con inconversos. Esto es principalmente para los solteros. Si un soltero logra comprender el Evangelio y quiere vivir bajo la guía del Espíritu de Dios, no debe tener un novio o novia que no sea cristiana. La Biblia dice que qué comunión hay de la luz con las tinieblas o que no unáis en yugo desigual y no se refiere precisamente al matrimonio, sino que hay una unión emocional como tal. Entonces, la persona que es soltera y que tiene novio inconverso, yo le recomendaría que no se bautizara, porque tarde que temprano eh, la arrastrará hacia el pecado. ¿Está bien? El sexto requisito serían hacer los ajustes necesarios para pagar las deudas, planes de pago, hacer planes de pago procurando no atrasarse. No hay peor cosa que un cristiano deudor. De hecho, la escritura menciona que ni siquiera debemos de pedir créditos como tal. Pero yo en esta vida es difícil obtener las cosas por la situación financiera. Entonces, creo que personalmente es una convicción personal que tú puedes pedir prestado, pero siempre y cuando cumplas con tus pagos a tiempo, en tiempo y forma, no atrasarte, no quedar a deber, ni enojarte cuando te cobren. Si una persona se enoja cuando se cobra, simplemente no es cristiana, hermano. Así de sencillo. Su bautismo fue un error. La, Hay una mala interpretación del bautismo.
Observe. Y no hay error más grande que asegurar algo que contradiga la misma escritura. Ya determinamos que la salvación es del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eh, la salvación es del Señor, de Dios, de Jehová o de Cristo a través de la cruz. Bueno, primera de Pedro 3, 10. Primera de Pedro 3, en el verso 21. Muchos toman este pasaje y hacen una interpretación aislada y se meten en un problema con la escritura. Cuando alguien evade el contexto del pasaje, se mete en problemas con Dios, no con otra persona, sino con Dios mismo, porque Él fue quien inspiró la escritura. En el 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y toman esa palabra de nos salva para decir que efectivamente el bautismo salva. No, hermano. El bautismo no salva, hermano. Y no dice que no salva. Eh, los que hacen una interpretación aislada dicen, no salva. ¿Ves? Ahí dice, sí, el bautismo sí salva. No, 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 no. No, porque esto lo confirman con el de Mateo, con el de Marcos 16:16. No. Vamos a leer el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Nadie puede tener mejor referencia que Pedro, que anduvo cerca de Jesús y él entendió perfectamente la doctrina. Dice, porque también Cristo, en el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Vivificado en espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Observe aquí, también esa parte se ha usado para decir herejías, ¿verdad? Pero bueno, no es el caso ahorita en esta ocasión. Nada más quiero hacer la referencia del contexto. Dice en el verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Aquí me voy a detener tantito. Los espíritus encarcelados a los cuales Jesús les fue a predicar son aquellos que murieron en el tiempo de Noé. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Dice, mientras se esperaba el arca en el cual pocas personas, observe, pocas personas, es decir, simplemente 8, como dice el mismo texto. Y luego dice, ponga atención aquí, fueron salvadas por agua. ¿Sí? Observe cómo Pedro lo menciona. Fueron salvadas por agua. Y ahora menciona el bautismo. Ahora sí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pedro está usando esta referencia del agua como el medio de salvación para aquellos 8, ¿verdad? Y que es un simbolismo del bautismo también en el verso 21. Entonces está haciendo una metáfora. El agua, tenemos que tener claro, el agua no salva. No salvó a aquellos y no nos salvó a nosotros. Yo te haría una pregunta. ¿Quién salvó a esos 8? ¿Fue el agua? Es decir, que si Dios no hubiera intervenido, ellos como quiera hubieran sido salvos si Dios no hubiera intervenido. No, la respuesta es no. No, quien los salvó fue Dios. Lo que está diciendo que fueron salvas o lo que quiere expresar esto de que fueron salvos es simplemente que salvadas por agua es una expresión metafórica porque realmente lo que hizo el agua fue separarlo de los demás impíos que se perdieron. Los impíos fueron muertos por agua y el agua, como ellos obedecieron a Dios, ellos subieron al arca, ¿verdad? Y ellos fueron salvados por Dios. El agua lo que hizo fue separar lo justo de lo injusto. De esta manera, hermano, podemos entender que el bautismo como tal no salva, sino que simplemente lo único que hace es separar lo inmundo de un verdadero creyente. Entonces, de esta misma manera, el bautismo debe de separar a la persona del mundo o manera de vivir
porque es una declaración pública de su fe o de sus convicciones. No sé si me estás entendiendo. El agua en los tiempos de Noé separó los impíos de los 8 justos que subieron al arca. El agua que corresponde a esto ahora nos salva, es decir, nos separa también como nos separó Noé, lo separa a nosotros de esa vida antigua con esta vida nueva. No es para salvación, es una demostración de salvación. Y termina diciendo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En conclusión, hermano, el bautismo nos salva. Tenemos que tener en clara estas 5 cosas. Primera, el bautismo no salva, de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro 3, de 18 al 21. El bautismo es una declaración pública de mis convicciones, de acuerdo a lo que dice Hechos, capítulo 2, en el verso 41. ¿Qué quiere decir, perdón? ¿Qué quiere decir Hechos 2:41? Es sencillo. Dice, y los que recibieron su palabra, ¿verdad? Hechos 2:41. Tú lo puedes checar en tu Biblia ahí. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Todo aquel que comprende y entiende la palabra, ¿verdad? Al bautizarse es una declaración pública de lo que ha creído. Tercera, el bautismo es un paso de obediencia, de acuerdo a por lo que estableció en Mateo 28, 19 y 20 y Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado. Cuarto, el bautismo me introduce a un compromiso con la comunidad, con una comunidad de hermanos, de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios capítulo 8, verso 5. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 8 en el verso 5. Dice, hablando Pablo de aquellas personas que se habían comprometido con el Señor, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor un compromiso, una entrega de ellos a Dios, ¿verdad? Cuando ellos se deciden o responden a la salvación que Dios les da, entonces ellos se comprometen con el Señor y dice, y luego a nosotros por voluntad de Dios. Primero se dan a Dios y luego se dan a una comunidad de hermanos. Entonces, el bautismo me introduce a un compromiso con una comunidad de hermanos. Y también, quinto, el bautismo me compromete a rendir cuentas a un grupo o a una comunidad de hijos de Dios. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15, del verso 1 hasta el 36, habla de que Pablo aquí en este pasaje iba a rendir cuentas a Jerusalén. Entraron en un concilio, hubo unos acuerdos ahí en ese concilio de Jerusalén. Entonces, cuando una persona entra o se bautiza, se compromete a rendir cuentas a una comunidad de hijos de Dios, participar en las cosas de Dios, rendir informe de lo que hace, rendir cuentas, cómo va su vida, todo eso. Pablo fue y presentó también un informe de lo que él estaba viviendo. Amén. Bueno, ahora detengamos aquí, ya estamos terminando. Las razones por las cuales una persona a la cual Dios le ha extendido la misericordia, y el Espíritu Santo ha conviccionado, y Jesucristo le ha otorgado la gracia y la salvación, no debe de tener ningún problema para proceder al bautismo, al menos que tenga estas 4 cosas. Primera, no esté seguro de lo que cree. Segunda, no cree que la Biblia sea verdad. 3, que considere que no quiere cortar lazos con el mundo. Y 4, quiera un Dios a su manera. Si una persona todavía batalla con estas 3 cosas, entonces que no se bautice.
Pero si la persona considera que ama a Dios con todo su corazón y que no hay otra cosa mejor que esa, entonces que proceda al bautismo en agua. Quiero terminar eh, con esto de una nueva vida en Cristo, con una imagen que me gustaría que si tuvieras oportunidad, te la vieras y te detuvieras y pudieras apuntar. Más adelante vamos a hacer referencia a ella. Esta imagen dice caminar en Cristo y tiene una línea trazada con una flecha abajo donde dice somos creación de Dios. Luego dice arrepentimiento y tiene unas citas bíblicas ahí sobre el arrepentimiento y de ahí empieza un crecimiento en Cristo que lo estaremos viendo un poquito más adelante. Amén. Hermano, que Dios te bendiga y que tengas un bendecido y excelente día.